Bienvenidos nuevamente. La idea del día de hoy, como comentaba, es armemos una lógica de las nuevas tendencias, de las nuevas tecnologías, pero no podemos empezar a hablar de equipos ni de tendencias si no tenemos claro y no podemos hablar de esto sin empezar por los modelos. Todo parte de una estrategia, de un modelo de proceso, de un modelo logístico. Y esto es lo que ha venido cambiando a lo largo de los años y hoy en día América Latina es una evolución del mismo. Es un ejemplo de clusters, es un ejemplo de globalización, cono norte, cono sur, Andean Region, región andina, región norte de los Andes, Centroamérica, Caribe, van formando equipos, grupos, cross-docking, puerto, aeropuerto y centros logísticos que hacen posible desarrollar una estrategia, una logística y ejecutar finalmente lo que conocemos como cadena de abastecimiento, como supply chain. La siguiente, Fabri, por favor. Entonces, en este orden de ideas, yo voy a hablar del marco general de lo que es la logística en el manejo de los productos farmacéuticos. Pasaremos a Humberto con algunas soluciones de almacenamiento. Marco nos comentará en inglés, así que para que practiquen su inglés todos, las últimas tendencias en innovación y finalmente vamos a hablar cómo ya esto se lleva a más allá de la IA, los procesos, la globalización, la sostenibilidad y todo, con los mismos conceptos pero llevados a nivel más lógico a través del SMART. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de logística en el manejo de los productos farmacéuticos, no tenemos que olvidar lo principal, que partimos del paciente y llegamos al paciente. Tu abuelo, tu hijo, tu madre, tu persona, en el hospital, en la farmacia, el bebé que necesita una vacuna, este, te caes, te rompes la pierna, la rodilla y necesitas una atención inmediata. Para ello, este inmundo farma va más allá. ¿Y por qué va más allá? Porque nosotros actuamos directamente en la salud de las personas y vamos con un propósito. Y ese propósito nos lleva a tener no solamente armar una cadena logística y llegar a un fin, sino que no podemos fallar. Acá entra calidad, acá entra sostenibilidad, acá entra normativa, acá entra GMP, acá entra BPD, acá entra toda la normativa que se ha ido construyendo, se ha ido mejorando y toda la integración. Acá no venimos a competir, acá venimos a sumar porque hay un paciente que necesita una medicina. La siguiente, por favor. En ese orden de ideas, hablamos que hay muchos modelos logísticos. Partimos en LATAM muchos años atrás, con un modelo tradicional. Teníamos la fábrica, al costado teníamos eh, el almacén, era propio nuestro transporte, nuestra misma logística. Y fuimos moviendo a modelos de 3PL. Las compañías farmacéuticas ya no tenían una fábrica en cada país, sino fueron moviéndose. Y eso obligó a tener modelos de 3PL, 4PL. Teníamos hub de planning para armar toda la logística desde un país para 3, 4, 5, 6. Hoy día por aquí nos acompañan algunos amigos de Pfizer. Pfizer tenía una planta en cada país, luego una planta para la región andina, luego un modelo logístico para la región andina. Y todo eso genera necesidad
diferente en almacenes, necesidad diferente en conceptos, necesidad diferente en contratos, necesidad diferente en acuerdos de confidencialidad y de riesgo. Y con todo este modelo armado, diseñado y establecido, vienen atrás una serie de cambios. Empezamos desde las bases de la calidad hasta hoy día manejar inteligencia artificial, blockchain, hablemos de economía circular, de huellas de carbono. Y todo eso se ha ido transformando desde el modelo básico hasta el modelo digital. Hay zonas donde la tecnología todavía no llega y hay que ser ingeniosos para poder llegar con las prácticas correctas. La siguiente, por favor. En ese sentido, yo siempre cuando empiezo un seminario, un curso o converso con los colegas QFs, químicos farmacéuticos, ingenieros o demás, hablo de mapas de proceso. Entonces, al final, los procesos los conocemos, son parte del GMP, son parte de la CFR, pero a veces los olvidamos. Y tenemos que tener claro, primero, en qué modelo logístico estamos. Tenemos que tener claro nuestros procesos de recepción, empaque secundario, almacenamiento, transporte, distribución, última milla. Tenemos que tener claro los respaldos, nuestros sistemas de backup, nuestros sistemas de monitoreo, nuestros sistemas de tracking, nuestros sistemas de validaciones. Tenemos una cosa muy importante, porque esto lo han escuchado muchas veces. En medio de todo esto, el análisis de riesgo, cada modelo, cada cambio, cada interacción, desde una farmacia, un hospital, desde que llegó el producto en el auto de un representante médico, tiene un control también, una trazabilidad y cada uno de los puntos de toda esta cadena hay una serie de riesgos. Siguiente, por favor. Para ir introduciendo un poco hacia, hacia la profundidad con la que vamos a ver hoy en día, no, tenemos que tener en claro que uno de los principales procesos que tenemos que cuidar, uno de los principales temas logísticos de los que tenemos que hablar es el almacenamiento, del warehousing. Nosotros, no solamente es tener un almacén, alquilar un 3PL o tener un centro de distribución, sino diseñar dentro de esta cadena, dentro de este marco, dentro de esta interacción entre regiones, países, provincias y demás, cómo va a ser nuestro almacenamiento. Flujo de procesos, acorde a la normativa de BPA, correcto, pero también acorde a nuestra temperatura, humedad, zona climática y a qué zonas climáticas vamos a trabajar, a dónde vamos a ir, las alturas en Colombia, en Perú, en Bolivia, nos obligan a trabajar en zonas muy dispersas con 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, las zonas de la selva, del Amazonas, nos obliga a tener un desplazamiento fluvial. Entonces, la base donde tenemos nuestros almacenes, nuestros sistemas, es muy importante. ¿Dónde están nuestros cross-docking? ¿Dónde están nuestros centros de control? Entonces, el sistema que tenemos que cuidar dentro de los mismos, el sistema de control de inventarios, los WMS, los RFID, los dispositivos que podamos usar, y cuando no los tenemos y estamos en una zona rural, ¿cómo respaldamos esa información con qué equipos? Dentro de todo esto, por lo tanto, juega un papel importantísimo, equipamiento que pueda cumplir con la normativa, que tenga data integrity, que tenga control de temperatura, de humedad y donde podamos en cada punto preparar adecuadamente los pedidos y sobre todo también siempre lo más fácil es la logística de ida, pero la de reversa, la inversa, donde tenemos que regresar desde Dates del Marañón en la selva hasta un centro de distribución en Uruguay, donde tenemos que pasar por 10 aeropuertos, 5 puestos fronterizos y demás, es bien complicado. Cuando tenemos que estar en Panamá y empieza a llover, nos complicamos también la vida. Entonces, nosotros tenemos que tener preparados nuestros almacenes para los diferentes cambios, situaciones de riesgo, pero todo tiene que estar integrado y nuestra data es lo más importante. En nuestro país, y no lo vamos a negar, en todos tenemos un serio tema que es la seguridad. Y la seguridad la afrontamos desde el diseño del almacén, tanto la seguridad para desastres, disrupciones y demás,
tanto la seguridad patrimonial con sistemas de CCTV, de cámaras y la seguridad en los medios de transporte. La siguiente, Fabri, por favor. Y hablando de los medios de transporte, acá es donde tenemos la variedad. Nosotros hoy todavía dicen que Perú va a estrenar en algunos años el tren bala, así como tienen en otros países, pero hoy día nos manejamos básicamente avión, este, transporte marítimo, nos manejamos por tierra, básicamente, y fluvial, por río, en varias de las zonas de nuestros países. Entonces, seleccionar el tipo de transporte, manejar el transporte, definir si va a ser, si vas a tener adentro el control de temperatura activo, pasivo, cómo vas a controlar las cargas, cuál va a ser tu modelo, cuál va a ser el modelo de mantenimiento y limpieza. Porque no solamente es que tengas que ir de un punto larguísimo de un lado a otro, sino te encuentras con un tráfico. Nuestras ciudades capitales tienen 10 millones de personas. 15 millones de personas, más de 20 millones, casi 30 tiene la Ciudad de México. Entonces, solamente dentro de la misma ciudad podría ser una última milla, puede ser un tránsito gigante. Sao Paulo, cuando te atoras un día normal a las 4 o 5 de la tarde, no pasa nadie. Y entonces tu transporte tiene que estar listo y preparado para que esa carga llegue como se diseñó hasta el paciente. En ese sentido, también acá vienen los medios de seguridad, candados electrónicos, blogs que tú puedes usar para casos de emergencia. Siguiente, por favor. Y con todo esto planificamos nuestra distribución, sea local, sea a través de ciudades, en las provincias, la internacional, y acá viene un punto trascendental que es el monitoreo de rutas y los temas de seguridad que también pueden ser monitoreados mediante medios digitales. Podemos hacer un capítulo completo de candados electrónicos muy usados en países de alta peligrosidad, en zonas complicadas y con cargas de alto valor. Y es un tema también muy interesante a considerar. Siguiente, por favor. Entonces, hemos hablado del modelo, hemos hablado del diseño, hemos hablado ligeramente de los almacenes, hemos hablado de las rutas, del transporte y existe también esa última milla que tenemos que formular internamente dentro de nuestras ciudades para poder llegar correctamente. ¿Dónde? Contratos con terceros, contratos con almacenes locales, contratos con cross-docking que cumplan además toda la normativa de la BPA, del GMP y demás, son trascendentales. Entonces no estamos hablando de compañías, no estamos hablando solamente de la cadena de farmacia, sino estamos hablando de todos los suppliers alrededor que hacen posible esto y que necesitan ser capacitados, necesitan equipamiento adecuado, necesitan sistemas de tracking y necesitan conocer perfectamente cada una de las rutas. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, y acá hay un poquito un ejemplo en vista de lo que es un almacén y cómo lo tenemos lindo, precioso, pero también tenemos el tema de control de temperatura alrededor de todo ello. Acá estamos perfectos, pero cuando salimos a la calle y cruzamos el tráfico, ahí vienen los problemas. Siguiente, por favor. Entonces, hay muchas opciones para trabajar. Hoy en día podemos hablar de unificar centros de control, hablando de controles de temperatura, humedad relativa de acuerdo a nuestras validaciones, sistemas de seguridad, controlar las zonas, unificación, evaluación de expertos por todas las cámaras que podemos tener alrededor de toda esta cadena logística. Y lo más importante de todo es que en cualquier caso siempre tener un plan de contingencia y entrenamiento, un training adecuado para cada país en cada caso que aplique. La siguiente, por favor. Dicho todo esto, no funciona nada si no tenemos una matriz de riesgo adecuada. Y los riesgos parten de las normativas y en los almacenes y en las municipalidades, las comunas, demás, nos exigen tener nuestros hiper de riesgo y demás. Pero en cada uno de estos procesos nosotros tenemos que tener claro cuáles son, establecer los riesgos, tener los mapeos de riesgo, puntuar estos riesgos, hacerles control y seguimiento, porque el riesgo cambia. El riesgo cambió en 2020 cuando vino el COVID-19 y cambió de la noche a la mañana y hubo que estar preparado. Y habían
rutas bloqueadas y una disrupción total. El riesgo cambia cuando viene un fenómeno físico y viene el fenómeno del niño y se bloquean todas las carreteras. Pero los puntos claves los tenemos que tener muy controlados. La siguiente, por favor. En ese sentido, y más adelante vamos a hablar con más tranquilidad de trazabilidad con los otros expositores, pero para ello también tenemos entonces que tener el modelo, el mapa, los procesos, los riesgos analizados y si no tenemos todo trazado estamos en problemas porque tenemos que tener claro a dónde y en cada punto está nuestro producto en temperatura, en control de humedad, en seguridad, en ruteo, en llegar a tiempo, en forma y en cantidad. La siguiente. Y finalmente, todo esto de acá es un repaso, es un pantallazo rápido, es un brief de todo lo que seguramente han escuchado muchas veces en cadena de suministro, pero nuestra cadena de suministro además tiene muchos temas alrededor, pero yo rescataría tres cosas principales. La data, la integración de toda la data en toda la cadena es básico. Dos, si no tenemos data, no nos podemos adelantar. Y yo he dejado acá algunas frases un poco ya filosóficas de Sun Tzu, que si tú no conoces al enemigo y si tú conoces a tu enemigo, pero si te conoces a ti mismo, nunca debes temer el resultado de tus batallas. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo la data, conozco dónde estoy, con quién es mi supplier y a dónde llego, voy a tener controlado mi proceso y voy a poder adelantarme y voy a hacer más y más y más. Y esa es la idea. La última, por favor. Gracias. Y con esto, y con esta introducción, pasamos a Humberto para lo que son ya el detalle de esas soluciones de almacenamiento. Gracias, gracias, Úrsula. Bueno, a mí me toca hablar un poco acerca de las soluciones para el almacenamiento. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en esta clase de soluciones para almacenamiento, pensamos en equipos, cuando hablamos de canes fríos, sea refrigeradora, sea congeladora, sean ultracongeladoras, hablamos de cámaras frías, cámaras de congelamiento, ¿no? Pero si bien es cierto, hablamos de la evolución de los equipos en los últimos 20 años ha sido muy drástica, ¿no? Hablamos de lo que antiguamente se utilizaban para guardar medicamentos refrigeradoras prácticamente domésticas, se habla de refrigeradoras especializadas de grado médico, de grado farmacéutico para este caso, ¿no? Refrigeradoras que han ido evolucionando, han ido mejorando en el tiempo y nos ha permitido obviamente tener mayor confianza en estos equipos. Pero esto no viene de por sí solo, ¿no? Si bien es cierto, una más, Fabricio, por favor. Es necesario entender de que esto ha sido una evolución en el tiempo, ¿no? Al ser en los años 80, cuando hablamos de equipos de cadena de frío para vacunas, lo que había en ese momento a través de la OMS eran refrigeradoras domésticas. Luego, poco a poco, ya empezaron a trabajar con diferentes clases de equipos. Cuando hablamos de vacunas, empezamos a trabajar con los tipos ISL, ¿no? Cuando hablamos de productos biológicos, farmacéuticos, en forma general, a excepción de las vacunas, ya hablamos de algunos refrigeradores de un grado de eficiencia. Y ya estamos trabajando inclusive con refrigeradoras que ya tienen sistemas backups con doble compresor, ¿no? Algo que normalmente se veía principalmente en las ultracongeladoras por el grado de robustez que requiere para esta clase de equipos. Entonces, la tecnología respecto a los equipos de cadena de frío, llámese también en su defecto cámaras frías, ¿no? Que pueden, ya vienen enlatados, que son enlatados, es algo que ya viene establecido y puede inclusive tener esta certificación de la OMS, que es el PQS como tal, ¿no? Que es bastante comercial, ¿no? Pero a veces esas certificaciones son muy buenas, me da un grado de confianza, pero también evita que la tecnología evolucione rápidamente. ¿Qué significa? Que puede ser que el PQS esté vigente, pero ese PQS lo renuevan, pero es tecnología de hace 10, 15 años atrás. Entonces, la tecnología cambia también a favor de estos equipos y eso nos permite también entender el ciclo de vida que lo vamos a hablar un poco más adelante y cómo nosotros aseguramos de que estos equipos funcionen. Hay muchas marcas en el mercado con respecto a equipos de cadena de frío en forma general. Ahora, de ese gran target o de market como tal, no todos van a cumplir los requisitos que uno requiere. Hay equipos que tienen muchas fluctuaciones de temperatura, como equipos que son
de alta precisión, ¿no? Por ejemplo, en las categorías de refrigeración, ahí existen los equipos para de 2 a 8 y los equipos de banco de sangre, que son de 4 más menos 1 grado centígrado. Se entiende de que es mayor precisión, mayor exactitud y obviamente está pensado en otro tipo de productos y en otro tipo de ciclos. No significa que uno no sea mejor que el otro, sino que está diseñado para diferentes clases de productos. En el grado farmacéutico, nosotros tenemos un grado de tolerancia, ¿no? Inclusive cuando ya nos queremos ir al otro lado, que no es farma, sino vamos a alimentos, ahí trabajan en el grado de 0 a 10, ¿no? Entonces, esos equipos ya no son adecuados para este tipo de productos, a excepción de algunos productos que pueden ser termoestables, que en algunos países la regulación quizás lo pueda permitir, en otros no, pero normalmente el rango de cadena de frío, según la OMS, según la ISPE, se trabaja de 2 a 8 grados centígrados. Entonces los equipos tienen que cumplir ese rango. Y para cumplir ese rango, obviamente tienen que pasar, como ya todos sabemos, con pruebas, ¿no? Esas pruebas son las pruebas de calificación, instalación, operación y desempeño. De lo cual es a través del estudio térmico me demuestre, obviamente, que mantiene una homogeneidad adecuada en función al riesgo de mi producto, ¿no? En función, porque hay equipos que pueden estar de 2 a 8, pero hay equipos que son más estables que pueden trabajar normalmente en el rango de 3 a 7 grados centígrados, que ese es lo ideal, pero no todas las refrigeradoras trabajan en el rango 3 a 7. El límite es de 2 a 8. Y sobre eso uno hace su gestión de riesgo para poder considerar cuál es el equipo que más se acomode al tipo de producto que yo necesito, ¿no? Una más, por favor, Fabricio. Estos son, por ejemplo, las clásicas refrigeradoras que nosotros manejamos, ¿no? Hay refrigeradoras que tenemos de 2 sensores, refrigeradoras de 3 sensores, refrigeradoras hasta de 5 sensores que gradúan la temperatura y hacen lo más homogéneo posible, en el caso de verticales. En el caso de horizontales, las tipo Island, ¿no? Las tipo Island que obviamente son muy estables, soportan cortes de energía de periodos de tiempo que pueden superar las 24 horas sin ningún problema. Depende mucho de las condiciones ambientales, pero 24 horas 100% seguro que lo va a cumplir. Hay modelos que pueden soportar hasta cerca de 3 días sin energía. Si bien es cierto, la OMS te puede decir hasta 7 días, pero hay que probarlo, porque esto está realizado bajo diferentes condiciones que no necesariamente reflejan las condiciones de América Latina, ¿no? Pero sí le va a asegurar por lo menos unas 24 horas de tranquilidad. ¿Por qué? Porque esto utiliza un sistema de refrigeración no por tanto por convección, sino por conducción, y a la vez tiene un sistema de refrigerante. En este caso, si bien es cierto, no utiliza el mejor refrigerante que dirán son los PCM, por supuesto, utilizan refrigerantes que son pilas de agua conocidos normalmente, pero da una estabilidad y se convierte de un contenedor activo a un contenedor pasivo. Eso hace que sea muy homogéneo. La desventaja que tiene es de que a nivel logístico no es muy práctico, no me permite fácilmente sacar los productos, sí puede existir la confusión porque no me permite visualizar hasta que retire el producto, a diferencia de una vertical que yo puedo poder visualizar el producto, puedo poder ver en algunos casos hasta el lote, porque el vidrio me permite poder ver eso. Y ahora está siempre el vidrio templado, entonces hay sistemas de convección también en los vidrios, entonces evita el empañamiento. Entonces ha ido mejorando esto en el tiempo, pero eso no basta tampoco para poder asegurar su cadena fría. Esto es solamente una de las pequeñas etapas mínimas que se requiere para poder asegurar esto. Pero con tener un equipo de estos o cualquier otro parecido no significa de que ya cumplí, no, en la etapa de almacenamiento. También involucra la gestión del mantenimiento, que la vamos a hablar a continuación, y también el monitoreo de temperatura que me asegure de que está manteniendo esas condiciones. Se establecen puntos de control, que puede ser punto caliente, punto frío, que son los más usados. Puede ser más puntos, por supuesto que sí, depende del tamaño del equipo y la criticidad del equipo. En una cámara fría se recomienda hasta 5 puntos de monitoreo, ¿no? En caso de una refrigeradora se puede trabajar con 2 por el pequeño volumen y la desviación que puede existir, pero para eso tuvo que haber realizado un estudio térmico. Si no realiza un estudio térmico, ¿dónde voy a colocar los sensores? Adelante, por favor, Fabricio. En una cámara fría, por ejemplo, si bien es cierto, igual tiene que estar calificado, estamos con mayor razón por el grado y el nivel de inventario que se maneja en estas clases de ambientes y el nivel de criticidad que se requiere. En las calificaciones tienen que ser hechos por personal obviamente calificado para realizar estas tareas, ¿no? De lo cual verificamos que los componentes sean los adecuados, que cumple el estudio térmico, dependiendo del perfil. Digamos, en Perú se trabaja 3 días, la OMS te recomienda 7 días de prueba sin carga, prueba con carga. Entonces, pruebas de corte, pruebas de puerta abierta, ¿no? Entonces, pruebas de aperturas en ciclos normales. Son diferentes pruebas que uno le puede ir incluyendo a estas clasificaciones para tener un grado de robustez que el equipo cumpla ciertas consideraciones, ¿no? Sistemas de backups independientes, que es algo que no es nuevo, pero sin embargo a veces queda un poquito en el aire y se hacen independientes parciales, compartiendo evaporadores o un solo compresor para 2 evaporadores. Esos no son sistemas independientes. Entonces, hay tecnología que ya es, que es conocida, ¿no?
¿no? Y después ya trabajamos con PLCs, obviamente podemos trabajar un sistema más complicado, o digamos más sofisticado, que puede ser un SCADA, otro tipo de herramientas que me permita, digamos, hasta tener mantenimientos predictivos en esta clase, ¿no? Entonces, es súper importante desarrollar una buena ingeniería cuando uno desarrolla esta clase de equipo. No solamente evaluar la capacidad frigorífica, sino realmente evaluar cuáles son esos requerimientos de usuario que se requieren. Vamos a utilizar estantería, vamos a utilizar racks, vamos a utilizar un flujo constante de mercadería, solamente va a ser refrigeración, no queremos congelación. Entonces, todas esas variables se van a ir sumando y se hace un proyecto de lo cual me permita poder cumplir esos requerimientos que me va a pedir, obviamente, mis áreas técnicas, que va a incluir las calificaciones, porque si no, luego nos llevamos sorpresas de que buscamos de que hace una calificación, uy, pero resulta que la homogeneidad de temperaturas no es muy buena, en el primer piso es muy buena, en el segundo no está buena, o viceversa, ¿no? O el flujo de aire no es el adecuado. Entonces, esas variables se tienen que desarrollar ahora con ingeniería y gracias ahora a las herramientas de IA que ya te facilita, obviamente, hacer los cálculos y todo lo demás, entonces esto se vuelve realmente mucho más sencillo. Y hay normas de buenas prácticas de ingeniería también para desarrollo de cámaras frías, ¿no? La IPA estableció un borrador, me acuerdo, hace unos años, el cual te establecía el tipo de panel que vamos a utilizar. Hay de todo. Antes lo máximo que se utilizaba era poliuretano, 10 centímetros, y ese era un copy-paste y todo el mundo copiaba, ¿no? Ahora hay muchas herramientas o muchos avances que ha tenido la tecnología que yo puedo ir jugando con estos y al final puedo tener una cámara fría robusta y que cumpla mis requerimientos. O me puede hacer el otro extremo, ¿no? Una cámara que cumpla y que satisfaga mis necesidades, cumpliendo obviamente lo básico, ¿no? Eso va a depender bastante del perfil y el grado de riesgo que sea cada empresa, cada institución y que quiera entender esto en el mercado como tal, pero alternativas existen. Adelante, por favor, Fabricio. Cuando hablamos ya de congeladoras, es el mismo principio que el tema de refrigeración. Pero acá entra algo muy bonito, ¿no? Entró el mundo de la ultracongelación, algo que no se manejaba hasta antes de pandemia. Normalmente existen ya algunos dispositivos médicos como tal que sí utilizaban ultracongelación, ¿no? Que eran injertos, en otras palabras, ¿no? Pero el resto no entraba en este mundo. Entonces, la ultracongelación ha aportado bastante en el punto de vista de que cómo se evalúa el riesgo cuando hay un corte de energía o hay una falla de los componentes, ¿no? Porque acá estamos hablando de una diferencia que puede tranquilamente llegar entre 60 hasta 70 grados de diferencia, ¿no? Tanto temperaturas que llegan a menos 80 grados centígrados. Entonces, la contingencia y las alternancias son más críticas, inclusive, ¿no? Porque prácticamente un producto que se descongela a esas temperaturas ya no lo puede volver a la ultracongelación y tiene que ser administrado o utilizado en ese momento. Entonces, el riesgo era mucho mayor que a diferencia que lo de 2 a 8, que tienen prueba de estabilidad, que se soporta, que puede soportar hasta cierto grado de excursión, que hay mayor data de esto. Con ultracongelación no la había. Había que cumplir esto y no había muchas opciones de poder evaluar ciertas excursiones porque a veces no se cuenta con todos los recursos en el caso de algunos países o instalaciones. Además, acá se tenía que cumplir sí o sí. Eso fue algo muy interesante con el tema de vacunación, principalmente en todo el tema de ultracongelación, cómo cambió y cómo se evaluó. El principio sigue siendo el mismo, cambia los rangos, es cierto, pero los avances tecnológicos realmente creo que fueron muy agigantados a lo que antes se manejaba. Se hablaba de caer frío en el tema de vacunación cuando antes muy pocas personas sabían de este tema. Entonces yo creo que eso fue dentro de, digamos, el contexto que no fue el ideal para todos nosotros, fue una oportunidad de mejora también para que este punto sea reforzado y sea trabajado. Y ya se habla algo un poco más común con respecto a caer en frío. Siguiente, por favor. Y la importancia de la contingencia va también en el tema de cortes de fluido eléctrico. Siempre decimos es, claro, tu equipo funciona perfecto. Si tienes un corte de energía, tienes que tener contingencias, ¿no? Hay normalmente varios tipos de contingencias. Las clásicas y son los grupos electrógenos, generadores eléctricos. Tienes lo otro que son los UPS, que al final da un tiempo de energía, banco de baterías en otras palabras, que te da un tiempo de duración de tu equipo, pero no es muy alto, te puede dar 2 horas, 3 horas. Si tú quieres que dure más, tengo que ponerle más baterías, se puede, pero ya uno tiene que hablar el costo-beneficio, si te conviene más un generador eléctrico o manejar UPS, ¿no? Dependiendo de la cantidad que tengas. Una cámara fría está más decir que nunca va a funcionar con UPS, tenía que funcionar ya con un generador eléctrico de la cantidad de energía. Hablamos también de convertidores solares también, ¿no? Que también ayudan como contingencia, que pueden dar una autonomía de muchas horas. Entonces, todas estas variables son importantes a evaluar cuando uno trabaja con los equipos. ¿Qué es lo que uno requiere? ¿Qué es lo que estás manejando? ¿Refrigeradoras, ultracongeladoras? ¿Estás manejando cámaras frías? ¿Qué es lo que estás gestionando? Y sobre eso tienes que establecer un plan de mitigación, ¿no? Una más, por favor, Fabricio.
Y obviamente en función a los estudios térmicos, ¿no? Por eso que es súper importante las pruebas de estudios térmicos, lo cual me dice cuánto tiempo me va a soportar sin energía, ¿no? Una refrigeradora vertical me puede estar pasando 30 minutos, un island sabemos que me va a durar más de 24 horas, una ultracongeladora sin energía, dependiendo de las marcas, me puede durar de 2, 3, 4 horas sin energía, ¿no? Con paneles VIP, obviamente, para que tenga mayor capacidad de aislamiento. Pero si trabajo con uno con paneles de poliuretano, sabemos que el tiempo de duración me va a durar mucho menos. Entonces, los estudios térmicos te van a ayudar a poder identificar todo esto, ¿no? Y cómo tú aseguras tus procesos para poder minimizar el riesgo, lo que llamaríamos una excursión de temperatura o una desviación de temperatura en el caso de algo puntual. Una más, Fabricio. Y otra cosa que es súper importante que a veces nos olvidamos, la gestión del mantenimiento de los equipos y cómo uno puede no solamente tener el equipo, sino cómo yo hago que se mantenga en el tiempo. Los equipos no son eternos, tienen un tiempo de vida útil, ¿no? Puede ser de 5 años, puede ser de 7 años, pueden ser de 10 años. Muchos fabricantes establecen su tiempo de vida útil y uno tiene que tener identificado. Hay componentes que se pueden ir obviamente malogrando en 3, 4, 5 años, depende mucho de las marcas, las procedencias con las cuales uno trabaja. Pero las herramientas que tenemos de mantenimiento predictivo nos pueden ayudar, obviamente, a gestionar esto de una manera más adecuada. Una más, por favor. Sí, dale dos clics para que aparezca. De lo cual tenemos las etapas de planificación, obviamente, la adquisición, la preinstalación, ¿no? Luego viene la instalación, luego tenemos tal otra más. La operación y finalmente vamos a tener cuando ya el equipo cumplió su ciclo de vida como tal. Porque hacemos algo de preinstalación, principalmente en nuestros países de América Latina, algo que nos caracterizamos que no estamos listos para esta clase de equipos todavía. Las instalaciones principalmente que pasan en los centros de salud, hospitales, a veces no se cuenta con las instalaciones eléctricas adecuadas. Entonces, eso significa un riesgo para los equipos. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una subida de tensión, se queman los componentes eléctricos, quemo el controlador, puedo quemar el compresor. Entonces, uno tiene que entender que hay ciertos requisitos que indica cada fabricante para el adecuado manejo del equipo. Si yo tengo un ambiente, estamos en la selva y estamos a una temperatura sin aire acondicionado, expuestos a 40 grados centígrados y le voy a colocar una refrigeradora vertical que el fabricante me dice que no debe estar expuesto a más de 32 grados centígrados, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El equipo va a funcionar de una manera adecuada? No, porque no estoy cumpliendo los requisitos que me indique en este caso el fabricante. Y que si yo tengo no, pero yo tengo ese ambiente de 40 grados centígrados, así tengo la instalación, ¿qué es lo que yo puedo utilizar? Entonces, hay ciertos equipos que pueden soportar esas condiciones. Entonces, nosotros decimos, entonces mejor trabaja con un isla. No es el adecuado para tu tipo de producto, pero sí es el adecuado para la instalación que tú manejas, porque están hechos para trabajar en ambientes más calientes que lo demás. Ahora, si bien es cierto, hay normas internacionales que te dicen que no debe ser a temperaturas mayores a 25 grados centígrados, que es correcto, es lo que manda, digamos, algunas recomendaciones de la ISPE como tal, pero a veces las realidades en los diferentes lugares de la región no siempre se cumplen. Entonces, a veces nos toca un poco saber manejar la situación y saber qué equipos son los mejores frente a diferentes situaciones. Adelante. Estas, por ejemplo, unas imágenes, fotos que nosotros tenemos realizando estudios térmicos, tan simples como Atalogro o equipo de evaluaciones térmicas. Depende mucho del nivel de riesgo, de criticidad, de exigencia que se trabaje. Uno puede cumplir con precalibración, postcalibración o simplemente la calibración. Hay algunos requisitos que se tienen que contemplar en función al riesgo y la operación que se vaya a ir trabajando. En la mayoría de países se utiliza, incluso se puede utilizar unos Datalog, en otros no, por ejemplo, se utiliza el equipo de evaluación térmica con una precisión de 0,1 y todo lo demás. Entonces, eso va a depender mucho del requisito que se requiera para poder asegurar que estos equipos mantengan el rango. Lo mínimo que siempre se utiliza siempre van a ser normalmente data logs. Otro más, por favor. Y ya cuando hablamos de algunas herramientas de seguimiento, es súper importante porque nosotros tenemos los equipos perfectos, pero hay que hacerle la gestión del mantenimiento. ¿Se acuerda que hablamos el tema de la operación? Ya, hay que hacerle mantenimiento, hay que atravesar un plan de mantenimiento, ¿no? Puede ser algo tan simple como tengo mi Excel, hago mi plan, hago mis rutinas y ya está, mi planificación. O si yo estoy manejando 5, 7, 10 equipos, ya es manejable. Pero si estamos manejando 40, 150, perdón, 200, 300, 1000, 2000 equipos, ya se vuelve un poco inmanejable quizás utilizar ese tipo de mecanismos. Y ahora con las nuevas herramientas informáticas, por ejemplo, usamos nosotros Power BI, de lo cual, ¿qué tenemos? Todos nuestros mantenimientos preventivos los subimos, podemos establecer las fechas, los responsables,
podemos establecer también las mitigaciones en el caso, digamos, este equipo se le ha hecho mantenimiento, esté en el año número 3, entonces ya sabemos que este fabricante nos dice que a partir del año 3 tenemos algunas fallas, pueden empezar a fallar los motoventiladores. Perfecto, entonces tenemos los motoventiladores pendientes para su próximo mantenimiento, hacerle un cambio porque existe el riesgo de que se puedan estar fallando, ¿no? Por el tiempo de vida útil, digamos, del equipo, ¿no? Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7. Eso depende mucho del tipo de equipo y el nivel de operación que se gestione. Nos ha tocado inclusive marcas que el año tiene 10 años de garantía de compresor, y sin embargo se han quemado en el año 5. Y digo, ¿por qué? Obviamente porque a veces las operaciones no se cumplen, no le han hecho mantenimientos regulares, dejan la puerta abierta mucho tiempo, entonces eso fuerza el funcionamiento normal del equipo y los desgastes de los componentes. Pero la gestión del mantenimiento me ayuda a tratar de prevenir estos incidentes actuando de una manera más predictiva que estar en la manera correctiva, que estar evaluando de que, uy, ya se malogró, hay que cambiarlo, entonces tratamos en lo posible siempre de trabajar la mejor gestión para tratar de predecir estos incidentes que puedan suceder en función, obviamente, al tipo de equipo, tipo de operación y, obviamente, el seguimiento del mantenimiento que se cumpla. Lo recomendable el mantenimiento, siempre nosotros decimos, mínimo 2 veces al año. Inclusive algunos equipos lo tenemos 4 veces al año. ¿Por qué? Porque son de mayor riesgo. Sabemos que pueden tener mayor predisposición a algunos incidentes, entonces requiere mayor control. Adelante, por favor. Y lo importante también es cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a gestionar. Al final es importantísimo saber si estamos bien o no estamos bien. ¿Estamos cerrando o estamos cerrando? ¿Había incidentes o no había incidentes? ¿Cuánto estamos cumpliendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos planificado? Entonces, esas herramientas al final te dan las oportunidades de mejora que son súper importantes en cualquier organización o institución, de lo cual te permite poder tomar acciones preventivas a futuro, ¿no? Sabemos de que los ciclos de vida de los equipos no son eternos, tienen un tiempo. Entonces, hay que prevenir y no esperar la clásica cultura que nosotros tenemos los latinos, o sea, cuando se malogra, recién llamo y lo cambio, ¿no? Uno ya puede predecir, inclusive poner en su presupuesto desde mucho antes de que este equipo vaya a fallar para saber algunas incidencias que pueden estar sucediendo normalmente por el tipo de operación y el tipo de producto que uno gestione o que vaya trabajando. Adelante, una más. Igual, ¿no? Las calibraciones que son clásicas se tienen que estar gestionando y demás. Otra más, Fabricio. ¿No? Y terminamos con el ciclo de vida útil del equipo como tal, ¿no? Tiene su fin, de lo cual se tiene que estimar, ¿no? Con una buena proyección, con una buena anticipación, se puede gestionar y evitamos, ¿qué cosa? Estar corriendo cuando nos toca una falla de equipos, evitamos tener presupuesto cuando lo requerimos y podemos gestionar de una manera adecuada la clasificación de equipos que uno tenga. Como repito, uno puede tener 2, 3, 4 equipos, como a veces puedes tener 40, 50, 60 equipos, de lo cual la gestión puede ser un poco más compleja y de mayor riesgo. Bueno, eso sería todo. Una más, Fabricio. Eso sería todo por mi lado. Muchas gracias. Igual creo que sigue, me parece, es Marco, ¿no? Ok, Marco, it's time for you. Okay, thank you very much. So, okay, you are sharing the slides. Perfect. Great. So, roughly, I will be short as possible. We support EPC with innovative solutions, but let's say you will see in these slides flexibility. Flexibility is very important for companies nowadays because there are so many, let's say, challenges for companies, geolocalization, geopolitical issues, you have meteorological issues, financial issues. So companies should be flexible. So you will see in all the slides solution and products that are helping you to be flexible as much as possible. So let's start with the next slide. Okay, so let's passive packaging system. I think everybody of you knows already passive packaging systems. There are so many on the market now, so many brands, so many solutions. I would like to highlight, let's say, one of those solutions we provided already also to EPC as well. This is this kind of, let's say, pallet line. It gives you the flexibility of building the passive packaging system as you need. So it is really composed based on the size of the packaging. So no more, I don't know, pallet shipper with 160 height and maybe inside there is a very tiny package. So there's all chargeable weight, all extra materials that is not used. So you can have different solutions based on how big your shipment is, and you can adapt the height of the passive packaging system. Of course, every height has its validation.
So you are flexible in building the right solution. Next slide. So these kind of solutions are very easy to build. So you can see if you build them with all the sides around, there's an obligation to fit them together. So you cannot make errors in this in the building of the thing. The second big thing is you can also purchase a piece of a side. If something breaks, you need not to buy the entire pallet shipper again. You have only some spare parts that you can change. Other big thing is all the holes with the, let's say, cooling elements are the same sides. So the whole entire system is working always with the same sides of cooling elements. Next slide. So these kind of solutions, they work with, you have seen before, foam bricks or PCMs, phase change materials, and at least also sometimes with dry ice as well. So you are using always the same solutions with the same sizes, with different cooling elements, different assemblies based on your needs. So you are really flexible from an operational perspective, from a storage perspective, because you have seen you can store them putting pieces inside of the other. So one pallet shipper can contain all the pieces of the other one. So it really it gives you flexibility and cost reductions as well in storage and operational wise. Next slide. So we have also, of course, sustainable solutions. You know, world is going to be more sustainable as possible. So with the previous solution, you have seen sustainability in size and dimensions, not to have a big dimension and paying more money, but having the right dimensions. Now here you have new materials. So these are really easy carton solutions that you can easily refurbish or recycle in the normal recycle chain. So this is some sustainable solutions coming more and more in the market as well. Next slide. If we speak about monitoring system, flexibility is needed as well. You know, technology is moving ahead more and more. So these are only some examples we are putting here. So you can see from data loggers with double USB, the micro USB, the normal one. You have indicators, you have devices that can change the battery. You have labels, NFC solutions, you have GPS solutions or combined solution, a GPS with Bluetooth and 5 normal data loggers, let's say. So this is only to show you a little bit and to say on the market, there are so many different solutions. We are supplying the solution that is needed for the customer. So we are not pushing a specific brand. Here you can see some examples. But in fact, we are a solution provider. So the needs of monitoring can change from the customer to customer. So there is no one solution for every customer. So there are many solutions on the market coming more and more. And this is the challenge is to use the right monitoring system for the needs of the customer. So next slide. So at the end, we can, with all this bunch of different loggers, you have seen only 5 or 6, but there are hundreds. You can have passive devices that are going multi-use, single-use, external probe, not external probe, different minus up to 200 degrees minus, minus 100, minus 80. There is the display in, not a display in. There are indicators, data logger display if a display is needed. There are different memories, up to 60,000 measuring points, depends on how frequent you are going to monitor, if it's a sea shipment, if it's an air shipment, if it's a road shipment. So there are also differentiations in this kinds. Then you have temperature, humidity. So these are all the world of the passive devices. Then we have all the rest of the active devices. There you have a lot of other solutions. Also, they are single and multi-use. You have different kinds of transmission modes, 2G, 4G, 5G, depending on the country. You know, 5G is spread all over Europe, but nevertheless, in Africa, sometimes it's not supported. You need to have a 2G system. It is then also transmission modes like NFC or Bluetooth. This is also something we need to maybe then to evaluate with the smartphone and download it. You have GPS and LSB. These are different solutions on how precise they inform you with the data where the location of the shipment is. And of course, all these active devices, they support temperature, humidity, CO2, geolocalization, and this means sometimes also route, shock, motion, and tilt.
So all these parameters can be monitored. It depends on the customer needs, if he really needs all those parameters or not. So then you can choose the different devices that have these or that features. Lithium battery and alkaline can also be chosen on some devices. You know, lithium batteries have more and more restrictions for air freight, but nevertheless, there are also other battery solutions. Next page. So at the end of the whole story, I want to say a successful company is that company that is able to mix up those solutions. Because, I mean, we know pharmaceuticals, they have, unfortunately, a long qualification process. So they are very binded to the solutions they are looking for. So, but this gives them less flexibility. So the market is asking flexibility if you want to survive on the market and if you want to be competitive. So let's say bundling those solutions together, but remaining in a, let's say, environment that has high requirements like the qualification process is really a challenge. Next slide. This is the reason why at the end we had developed Omnia. Omnia is a platform principally open that can manage every kind of device. So it has really a big flexibility. So the pharmaceutical company is going to qualify the middleware platform once, and this is then Omnia, and then you can link to Omnia whatever you may need during the years. So it's only an additional qualification, a tiny part. You need not to change the entire platform, the entire qualification, you know? So you are a little bit more flexible from this perspective. Next slide. The middleware platform can, of course, be linked to whatever you want. I mean, I told you, it's working with every kind of logger. So we are not binding you to the hardware. Choose the best hardware on the market that you may think it's the best for you, and then link it to the middleware platform. If you have many freight forwarders, you can manage all the platforms of the freight forwarders on one platform. If you want to have CO2, the same story. So Meteo database, whatever, these are some examples. Whatever informations you may need, you can bundle them and bring them on the middleware platform, and at the end with one API, bring them in your ERP. So the solution is qualify the API and the middleware platform, and then based on the needs, step by step, you are going to qualify the add-ons. Next slide. So we built Omnia also with a flexibility on a multi-layer. So if you use, let's say, the platform, you can have open underneath boxes. Can be different freight forwarders, it can be different branches, different countries. You can make your structure as flexible as you want. You can also leave it at one level if you don't have needs. If you're a tiny company, no other needs, that's fine. If you start to have visibility all through the logistic chain and you want to see your freight forwarder or different ones, and you want to see also the transportation company underneath, you can see this. And you can open up boxes as much you want. Next slide. And of course, the whole platform has dynamic dashboards. So there are some fixed areas, but dynamic is because of you can change users. You can define your user profile. This means that maybe you have a logistic manager for air, sea, and road, or you have one for everything. So based on those rights, the dashboard will change and will show the data as it needs it. You have a heat map where you can see at a glance where the excursions are happening geographically. You have a critical shipment list. Every shipment in alert is listed there. You have open shipment, you know, passive data loggers. When you put them in, at the end of the journey, someone needs to upload them. But you have a list of all open shipments that tells you all the shipments that nobody uploaded the PDF. And this in a large scale is very valuable. Next step, yeah. As I told you, you can put also CO2 for every shipment in the final report. You can have CO2 footprints. It's coming from another database. You can manage your passive packaging system that I previously showed you. When you create a shipment, you can link it to different loggers. So different packaging, active, passive, you can link it to CO2. So you can link the shipment whatever you want. And based on what you linked at the end of the report, you will have those data. Next slide. Here is the final shipment report. Finally, one report. Automatically, you have all the graphs and time zones calculated of the loggers. That can be GMT plus and minus, and all the tracking of the shipment, air, sea, and road, departure, arrival,
all in one graph. So you need not to make calculation anymore. Is it the GMT +2? The tracking is GMT minus, and you make your calculations. All automated. You have your graphs. Depends on how many loggers you linked. It can be few pages or can be hundreds of pages. Depends on how many loggers, how many data points, how many things you link to that shipment. So important is one report for every shipment. Next. So by closing, roughly, I would like to show you, this is also something innovative. We have seen about qualification of fridges. We need to qualify cold rooms, or let's say warehouses as well, trucks as well. So how can we do? We had an innovative solution. So we have a support team here, but we are working with EPC as well. There's a team following the customer via cloud. Nobody's moving. We send the kit. Next one. And the customer installs the kit, and then we are going to do the mapping from remote. It is, of course, WHO, Technical Report Qualification compliant, IATA, CIV, GDP, and FDA compliant. So let's move on. This is a minimum standard because otherwise we cannot sell it to the pharmaceutical industry. Next slide. So I told you we prepare a kit or multiple kits, depends on how many loggers, how big the warehouse is. We send this kit to the customer, and then we support them from remote. So there is no technician going there, installing and assembling and these kind of things. It's a little bit now the IKEA concept. You get a box, you open, you have all the instructions on how to place them based on the layout we received previously from the customer, the calculation, and so on. Then the customer is installing it, and we start from remote to monitor it. Next one. So we make, for example, the stress test, the failure test. We say, open the door, close the door. When we see that it's going out, okay, we got the data, you can start again. So also the mapping process is very short because we see it in real time, what is going on. So also the failure test, switch off. Let's see when all the loggers are going out of the range, then switch on again. So this is really increasing time rapidly. At the end, we deliver all the documents, PDFs that you may need for the qualification with hot and cold spot, with recommendations, conclusions, and all the stuff you need for an eventual audit or qualification process. Next. So again, the advantage of the remote mapping in real time is no travel cost of people, no human error, nobody's downloading anything. The system, the sensor is collecting through the access point, goes in the cloud, secure data farm, a PDF down. That's it. Nobody is copy, pasting, downloading, or doing something manually. It is data security, integrity, of course, time saving, already spoke about it. There is no specialized engineers moving worldwide at a high cost. And it's really flexible because it can be used for vehicles, for airplanes, for reefers, we did it, for warehouses, whatever you may need. It's only to scale up the hardware. That's it. So I'm finished. Thank you very much. It was a run. It was very short to be in time, but hopefully the message came through. And if there are other questions, we can step later on another day in detail. Thank you very much. Muy bien, ahora hablamos de un tema no menos interesante, muy buenas charlas, hemos compartido mucha tecnología, muchas cosas muy interesantes. Yo voy a hablar de un tema que creo que sumariza una palabra que Humberto, Úrsula y Marco han hablado muchísimo, que son datos. He atendido a 2 eventos que son los más grandes en logística y supply chain para temperatura controlada. Y el tema que fue Logifarma y HPLC, uno de los temas más hablados fue la digitalización de la cadena de suministros, que tiene todo que ver con lo que estamos compartiendo acá. Entonces, para nosotros, Smart Kai son 12 años de trabajo muy, muy intenso ahí.
y vamos a explorar un poco cómo estos datos y lo que significa necesariamente esta cadena de suministros digital que tanto se habla en muchos temas distintos en esta cadena. Hablando, la siguiente, porfa. Hablando de Smart Kai, somos una empresa alemana fundada en 2002. Tenemos base ahora en clientes en 25 países distintos. Nada más somos una plataforma de software muy disruptiva, innovadora, que ha ganado tres premios hasta ahora y que es como una innovación seguramente en este mercado. Colaboramos con 14 de las 30 mayores compañías farmacéuticas del mundo y también apoyamos a las compañías de empaques en sus trabajos en las cámaras con las calificaciones. La siguiente, por favor. Entonces, hablando de la cadena de suministros digital, básicamente lo que hacemos es una consultoría en simulaciones y al siguiente slide explico un poco mejor, pero básicamente un poco lo que ha tocado Marco, Úrsula y Humberto, evaluamos para que el cliente sepa lo que esperar anticipadamente de sus envíos en su cadena completa de suministros con temperatura controlada. Entonces vamos desde evaluar los contenedores marítimos, qué va a pasar con la temperatura, comparar empaques con distintos materiales de aislamiento, ver cómo los perfiles de temperatura o los datos colectados en ruta apoyen o no, o traen riesgos o no a estos envíos o nuevas rutas, nuevos empaques. Todo al final que cuantifica un riesgo expresivo o no y para que el cliente decida. Entonces, básicamente es mirar a todo esto conjuntamente y trabajar para que el cliente vea los riesgos asociados a todo. Siguiente, porfa. Una vez, sí. Entonces, esta simulación, nada más que una forma de evaluar datos que es muy precisa, si al final este producto del cliente que necesita un control de temperatura va a sobrevivir a este envío. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros trabajamos día a día con nuestros proyectos y cómo apoyamos a la industria. Entonces, con esta tecnología podemos calcular la vida útil de los productos en cada ruta, próximo, cuantificar los riesgos que ven de estas variaciones de temperatura, optimizar los costos porque el cliente puede mirar todo su costo total de propiedad cuando evalúa desde el empaque, la protección térmica hasta la ruta, hasta todo que va a pasar con esta cadena completa de suministros. Los rendimientos de empaques, es decir, tenemos una solución calificada a 4 días. ¿Qué va a pasar con esto cuando miramos las temperaturas, las rutas y todo que va a pasar? Próximo. Y también crear perfiles. Muchas veces los clientes tienen miles o millones de datos, pero no logran entender lo que está por detrás de estos datos. Entonces trabajamos mucho con crear perfiles o entender los perfiles. Y esto para apoyar a los clientes para que tomen decisiones más rápidas. Y cuando decimos rápido, tengo un ejemplo real de un proyecto, es porque ellos pueden mirar anticipadamente con estas análisis predictivas lo que elegir en su cadena estratégicamente y no hacer PQs de muchos años, a veces pasa 12 15 meses y no se logra terminar o atender o sus requerimientos. Entonces, esto es objetivo al final de nuestra plataforma. El siguiente, porfa. Entonces, básicamente, este es el tema que todos nosotros tenemos acá. Tenemos un origen, un destino, y ahí el cliente necesita evaluar muchas cosas. Vamos al siguiente. Entonces, miramos básicamente las especificaciones del producto. Entonces, el cliente nos comparte los detalles y vamos a ir trabajando para poner todas estas informaciones en la plataforma. Próximo.
Siguiente. Miramos qué protección se necesita al final. Entonces, este es uno de los objetivos y las preguntas que normalmente los clientes tienen cuando nos contratan. También mirar a los costos de propiedad total, la huella de carbono, las métricas de sustentabilidad son cada vez más un tema para los clientes. Y ahí vamos a los modos de transporte. El próximo, porfa. Y también a las condiciones ambientales. Y ahí todo esto conjuntamente en estas simulaciones, que es una tecnología propietaria donde está nuestro conocimiento, va a evaluar los riesgos, es decir, esta combinación de esta estructura, de esta cadena, ¿ofrece riesgos o no? Sí, sí, ¿a cuánto? ¿Cuál es percentual de excursiones o no? El próximo, porfa. Y ahí básicamente explicando muy rápido y un gusto después aclarar para quien tenga muchas dudas o más dudas, es crear gemelos de todo digitalmente. Entonces vamos por la parte de propiedades térmicas de esta protección que el cliente quiere evaluar. Sumamos la ruta, las condiciones climáticas. El próximo, porfa. Dame 2 clics. Ahí, perfecto. Y con esto, entonces, una pregunta que siempre es de los clientes, ¿de dónde vienen estos datos meteorológicos? Entonces, nosotros tenemos acceso a muchas distintas estaciones meteorológicas que colectan datos diariamente por todo el tiempo que se usa para la meteorología. Y esto todo combinado nos permite planificar y entender anticipadamente lo que va a pasar. Y estos datos son históricos, entonces podemos evaluar un año de envío, 5 años de envío, a medida que el cliente desee mirar cómo va a pasar esto en su nuevo producto, nueva ruta, nuevos empaques que quiere evaluar y elegir de manera más estratégica. Próximo, porfa. Sí, y ahí caminamos para el próximo slide, porfa. Entonces acá quiero compartir en más detalles un ejemplo muy práctico donde el objetivo era evaluar una caja más adecuada para minimizar los costes y mantener el compliance. Entonces siempre trabajamos con estos temas. No es solamente el costo, pero cómo mantenemos el requerimiento y evaluamos las condiciones de ruta y todo al cliente para que pueda tomar sus decisiones. Próximo. Entonces el escenario era una ruta de Roma hasta India. El cliente tenía un producto 2.8, tenía algunos datos de estabilidad. Eso pasa mucho por los temas de mantas térmicas o capas térmicas que tienen productos que a veces tienen dados más robustos y pueden considerar un tiempo afuera de la temperatura. Entonces, estas informaciones todas son críticas para que se ponga en el proyecto, para que el sistema pueda calcular estas informaciones y el cliente mirar en mucho detalle todo esto. Y el cliente quería también comparar distintos empaques en esta ruta. El siguiente, porfa. Entonces, primeramente, como he hablado, definimos la ruta, entonces vamos a entender con el cliente dónde empieza, dónde termina, qué pasa entre si va en ruta, si va en aéreo, marítimo, dónde son sus puntos de parada, si hay algún momento que va por carretera, y así vamos ponderando los tiempos y las temperaturas que son las que están ahí, pero básicamente después de esta información vamos a colectar todos estos datos de las estaciones meteorológicas y ahí empieza todos estos cálculos. La próxima, por favor. Y ahí para que ustedes entiendan, el objetivo al final son estadísticas muy precisas para el cliente entienda dentro de su requerimiento, rutas, modos de transporte, las temperaturas que ya fueran históricamente monitoreadas
en estos sitios, cómo es esperado que esto suceda en su cadena. Entonces acá podemos ver que para cada tipo de empaque tenemos distintas excursiones de porcentajes y ahí el cliente puede mirar todas las excursiones en la primera tabla, la segunda, porfa. Ahí por meses podemos ofrecer una visibilidad, mira, enero, febrero, marzo, abril, para algunos empaques va a funcionar bien, para otros no, y las excursiones que se esperan en parte fría y caliente. Entonces los rojos son calientes, los azules fríos y los verdes estaría todo aprobado y estaría 100% en el requerimiento. El próximo, porfa. Y ahí también estadísticamente en estos meses, ¿qué se esperaría de esta combinación en términos de porcentaje mensual por tipo de empaque? Entonces, esto es una parte de un report que producimos muy preciso, que es como una calificación. Es importante mencionar que muchos clientes nos preguntan, ¿cómo se queda eso con la normativa? Esta herramienta no es para que no se haga las PQs, es para que el cliente tome decisiones de qué empaque elegir en sus rutas y ahí hacer las calificaciones de una manera muy precisa porque sabe lo que va a pasar. Entonces, este es el objetivo. Esta herramienta apoya decisiones de negocio y el PQ es complementar como la herramienta de calidad. Son distintas y demandan cosas distintas por parte del proyecto. La próxima, por favor. Y ahí también para muchos clientes nos piden para evaluar los costos y compararlos. Entonces dependemos, claro, de algunas informaciones del cliente para costos de envíos, de empaques y lo que sea. Y ahí podemos también comparar dentro de estos escenarios las combinaciones, cómo quedaría cada uno de los costos en anuales para estos envíos. Y ahí el cliente puede decidir lo que sea más adecuado a su estrategia, a su negocio, a sus requerimientos y tomar las decisiones más asertivas, económicas y también, no menos importantes, sostenibles. Próximo, por favor. Entonces, esto que quería compartir con ustedes, quedo muy atenta a las preguntas y aquí sumarizando lo que es nuestro día a día con la industria hace 13 años. Siempre el cliente quiere encontrar la protección adecuada, optimizar su logística, su ruta a veces, decidir por otras opciones, siempre mirando costos, la huella de carbono muchas veces y la cadena de suministro en general. Entonces, gracias y de nuevo IPC, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Vanessa. Excelente, excelente exposición. Thanks so much for the explanation, Marco, too. And Úrsula también. Ahora tenemos unos minutos para poder algunas preguntas, consultas. Pueden escribirlas en el chat, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Ahí, Fabricio, si quieren levanta la mano, ayudas, por favor, para que pueda hablar. Ahorita tenemos uno en el chat que creo que dice, buenos días, ¿en dónde recomiendan colocar el cable de data logger? ¿En la puerta o en el tapón que tiene al costado el equipo? Creo que esa pregunta va un poco más para mí. En este caso va a depender bastante si el tapón es zona técnica o es donde inyectaron el poliuretano. Si después le inyectaron el poliuretano no vas a poder colocarlo. Hay equipos que tienen zona técnica, entonces sí puedes colocarlo. Tienes que evaluar. Si en el caso no tengas una técnica, vas a tener que colocar un cable delgado justamente por la parte de la puerta, ¿no? Para que no exista intercambio por ahí. Pero esas son las opciones que se pueden manejar, Carlos, que estuviste haciendo tu consulta. Espero haberte ayudado en esa parte. No sé si alguno tiene otra pregunta, consulta. Pueden aprovechar que justamente nos está acompañando Vanessa y Marco. Perfecto. Patricia, no sé si le puedes dar, Fabricio, la habilidad para que pueda hablar. No sé si yo no tengo esa opción. Hi, do you hear me? Hi, Pati. Yes. Hi, it's Patricia Garcia.
I work in Pfizer for 28 years, so I am very involved in cold chain products and in cold chain management. And also I was involved in the COVID vaccine distribution in Peru and Ecuador. Okay, so my question is for Marco. I would like to understand if he works with control tower for monitoring the temperature through all the routes that the vaccine can have. I don't know, how do you monitor all this information and provide the reports that you have shown? So principally, as I was trying to explain, it is a container. It's a middleware platform. It's a container where you can link whatever you may need. So if the question is, we do not have our own control tower at the moment. Mhm. What we are doing is we are binding together all informations that at the moment the pharmaceutical industry has in different, let's say, areas, in different platforms of freight forwarders, in different, I don't know, logger platforms. So we would like to help the industry by avoiding to make all APIs, single APIs to your ERP, because this is a lot of time and money every Mhm. time you need to change. And so you are reluctant to change, of course, because once you did it after 8 months of qualification, money, team, you don't want to change every day. But maybe in future you find other devices, other companies that you like very much, or you want to combine to the monitoring system or to the specific tool you have. So we are trying to give flexibility and saying, okay, qualify only the API to Omnia, and then we can link whatever you may need, and you can only qualify every time the little part. So you have everything in one place. So nevertheless, I didn't spoke about modularity. This is the first module of Omnia we are doing. We focused on shipments, but there are many other modules in the pipeline coming out: facility monitoring, QMS, control tower, and so on. And these modules can be combined based on your needs. At the moment, what we are doing is we are trying to figure out pharmaceutical companies to speak with, because this is very recent. We have done this 2 years ago. Now it's finished. Now we are in a demo phase with customers. So if there are customers that want to try and check it out, we are very interested in having feedbacks about that. So this is now the state of art. Okay, thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Excelente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacerla a cualquier expositor o pueden escribirla en el chat. Ah, tengo una pregunta en el chat. Oh, no, ya, esa es la que ya fue resuelta. ¿Alguien otra pregunta? Sí, otra persona levantó la mano. Oh, perfecto, Jorge, ¿puedes hablar? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias más bien por la participación de cada uno de ustedes. Y agradezco también a IPC por esta oportunidad que nos da para seguir perfeccionando, ¿no? Mi nombre es Jorge Pérez, soy de Perú. Eh, Como ya el doctor Humberto Lacerna, pues es uno de los pioneros en lo que es cadena de frío aquí en Perú, y siempre él está preocupado por seguir eh, compartiendo estos conocimientos que nos permiten a nosotros tener un mayor control de la cadena de frío, ¿no? En nuestro país tenemos un gran déficit con nuestra normativa, ¿no? Porque hay muchas cosas, los conceptos a veces están muy distorsionados, ¿no? Las interpretaciones de las normas aquí son muy variables, ¿no? Respecto a tanto a los profesionales que trabajan en la autoridad sanitaria, como en los colegas que trabajan netamente con el manejo de la cadena de frío, ¿no? Eh, Mi pregunta ahí es, ¿ustedes recomiendan que se utilice normativas internacionales para el manejo de cadena de frío? Ok, Gracias. Vanessa, no sé si tú podrías quizás ayudar a Jorge quizás, y yo, ¿te parece si también doy mi comentario? ¿Y Úrsula también? Sí, Perfecto. claro. Jorge, no sé si te ayuda, pero comparto, tú no estás en Brasil, ¿no? Estás en Perú. En Perú, sí. Porque, no, yo sé, nuestra realidad es igual acá, lo que ha comentado por distintos niveles de conocimiento. Entonces, mira,
Por países, yo trabajo con varios clientes de distintos países. Claro que puedo usar las otras normativas o mejores prácticas para apoyar a tus procesos, pero al final la normativa local siempre va a tener un peso en las evaluaciones de su report, de sus documentos. Entonces es una combinación por el tema de procesos y el compromiso con la calidad, pero siempre la normativa local va a tener una importancia ahí. Pero te comento por mi experiencia en empaques y todo este tema de control de temperatura, que seguro hay muchas mejores prácticas y Humberto y Úrsula seguro pueden también apoyar acá y comentar que nos ayudan a mirar maneras más robustas de hacer las calificaciones y estar en cumplimiento con los requerimientos, es decir, esto que quería comentar en general. Si me Ok. permiten, Jorge, yo lo que de mi experiencia y visto en varios países, yo creo que hay que partir de una normativa base que ha funcionado en general. Pero yo quiero llevar el ejemplo de sostenibilidad. Si bien la Unión Europea es líder en todo lo que es el marco de la sostenibilidad y la Agenda 2030, en los países de Latinoamérica se hizo un plan de adaptabilidad por país. Hay un plan de adaptabilidad de esta normativa en Perú, un plan en México, un plan en República Dominicana, un plan interesante en Colombia, en Brasil. Entonces, en el mismo orden de ideas, yo sí creo uno, coincido con Vanessa, que debe haber una normativa local, pero hay una base normativa general importante con herramientas que funcionan, pero sí tiene que tropicalizarse, adaptarse a cada país. Lo que nos pasa muchas veces es que tenemos unas normas altamente sofisticadas y altamente burocráticas que hacen que a veces sea casi imposible certificar en ciertas zonas, ¿no? Pero la base está bien, la normativa tiene que adaptarse, pero eso no quiere decir que sea light ni flexible, porque estamos hablando de vidas y de calidad. Entonces, yo creo que en resumen, hay una normativa general que el mundo le ha costado mucho trabajo y mucho dolor llegar a, que así parte el GMP, pero que localmente sí hay muchas adaptaciones que toca hacer por la misma infraestructura de los países y también los sistemas disponibles dentro de cada legislación. No sé, Humberto. Ok, bueno, complementando un poco lo que ha dicho Vanessa y Úrsula, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un marco regulatorio que sí o sí tenemos que cumplir porque es lo que manda. Hay buenas prácticas a nivel internacional y esto va cambiando más dinámico que la regulación y eso pasa en casi todos los países, ¿no? El cambio regulatorio es muy lento en comparación al cambio tecnológico y el cambio en las buenas prácticas en organizaciones que no necesariamente son gubernamentales, sino pertenecen a organizaciones profesionales, como digamos como la ISPE, por ejemplo, que sí, en Brasil, por ejemplo, existe el capítulo, allá en Perú todavía no hay suficiente para poder establecer un capítulo, el único creo que es Brasil más cercano y de ahí el de España, ¿verdad? Y en Argentina creo que también había un capítulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cambios, hay buenas prácticas en forma general. Ahora, la regulación yo creo que no necesariamente tiene que estar todo escrito, porque al final, imagínate, si lo que ya está ahorita vigente no va a estar en 10 años quizás vigente, va a haber cambios, las actualizaciones son más rápidas. En cambio, sabemos que los cambios regulatorios pueden demorar décadas. Con nuestro manual ya fue Mm. publicado en el año 2015, entonces ya pasaron 10 años, y el anterior fue publicado en el 2009, entonces, en el 2000, perdón, entonces ya pasaron un montón de tiempo. Entonces,
yo creo de que debes dejar siempre capítulos abiertos para poder dar a las oportunidades de mejora, pero basando en lo mínimo, ¿no? Que sí debe cumplirse, que quiere quedar un poco más por escrito, y siendo siempre referencia digamos, a organizaciones que sí tienen un peso y que puede ayudarte para poder, digamos, asegurar lo que hizo el producto como tal. Eso es un poco lo que pasa en Colombia, ¿no? En Colombia, por ejemplo, su regulación te dice según el último informe de la OMS, ¿no? Entonces, es un poquito más directo y tiene ventajas y desventajas, ¿no? Porque al final queda un poco de subjetivo si es que estás leyendo el último o no, pero por lo menos te da una lucidez de ciertas cosas. Entonces, hay cositas que se pueden aprovechar. Yo creo que nuestro manual todavía tiene para mejorar varias cosas, pero no creo que sea malo en comparativo de otras partes de la región. Yo creo que había un gran avance. Quizás ya toca actualizarlo, si es probable, pero yo creo que sí se ha avanzado bastante en los últimos 20 años en nuestro país, ¿no? Antes era otra cosa, digamos, ahora ya se maneja un estándar mínimo que todavía tiene oportunidades de mejora. Espero haber absorbido tu duda, Jorge. Hay algunas preguntas en el chat, Humberto. Por ejemplo, tenemos a Cristi que nos dice, ¿para qué tamaño de empresa podría ser recomendable toda esta logística, equipamiento, laboratorio, clínica, un almacén pequeño? ¿De qué depende? Al final yo te digo que desde IPC, por ejemplo, lo que hacemos, y lo mismo pasa con Marco y todo su equipamiento, y lo mismo es Vanessa, nosotros customizamos dependiendo de la empresa. Tú puedes tener un almacén pequeño, pero necesitas cumplir lo básico, ¿no? Ciertas normas, controlar tu temperatura. Y hoy día cada vez la tecnología está más al alcance de la mano. Entonces, al final, la recomendación es que esto vale para el centro logístico de toda Latinoamérica, centrado, digamos, en algún almacén, y no voy a decirlo en Panamá, o también vale para una cadena de farmacias o para una farmacia local, donde tú puedes empezar con una sola instalación, unos puntos de control, pero ya estás garantizando tu logística. Entonces yo creo que puedes ir de menos a más a medida que va creciendo, y no sé si Humberto o alguno de ustedes quiere complementar un poco em, el Yo tema. creo que sí, al final toda esta parte es gradual. Y nosotros en todo el tiempo que hemos tenido ya como IPC hemos visto clientes que han empezado pequeños y ahora tienen grandes instalaciones en diferentes países. Entonces, todo puede ser gradual, basado siempre en la calidad del producto y la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, eso va a ayudar bastante a poder, digamos, implementar por etapas o por fases. A veces la realidad que nosotros tenemos es diferente. Y como comentaba Vanessa, los recursos son limitados, no son ilimitados. Entonces tenemos que hacer la manera, los latinos somos así, nos caracterizamos bastante en sacar, nosotros tenemos el impuesto a las cosas, optimizar los recursos lo máximo que podemos, ¿no? Pero lo importante es siempre mantener la cultura de calidad. Yo creo que ese es el foco de todo y sobre eso va a seguir mejorando en el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Amanda, dale el micro, Fabri. In English, please, Amanda. Hola, ¿nos escuchan? Ah, sí. Buenos días. Perdón que no ponemos la cámara porque está el internet muy mal, pero primero que todo, gracias por la charla. Yo no la alcancé a escuchar toda completa, pero me parece interesante el tema de Marco sobre los contenedores pasivos. Acá estamos trabajando en unas soluciones locales muy similares a esa, pero no en el tamaño, sino en volúmenes normales. Y también nos interesa mucho lo que comentaba Vanessa sobre el tracking, cómo se le hace tracking y cuánto se puede decirle a un cliente cuánto le cuesta no seguir, no monitorear y no saber qué pasa si no controla su cadena de frío. Y está muy interesante todo, aplicable mucho acá en Colombia. Entonces después nos vamos a acercar con Humberto para entender mejor la alianza que hay con ustedes y con nosotros y abrir el mercado aquí, porque aquí hay un potencial gigante para todo el sector. Yo personalmente estoy desarrollando dos negocios, uno con dispositivos médicos y otro con transporte biológicos, a nivel nacional, que son negocios interesantes que podemos aplicar lo que ustedes comentaron acá. Entonces, gracias y después en detalle podemos trabajar. Ok, muchas gracias, Felipe. Excelente, Ok. excelente. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, consulta?
Si no, ya creo que damos por concluido justamente hora y media, como más o menos habíamos planificado. ¿Sí? Ok, igual cualquier consulta o duda que puedan tener, nos pueden escribir el correo de informes@ipc y podemos pasárselo a Marco o a Vanessa, cualquier consulta que puedan estar ya entrando en profundidad. Hay temas que quizás sí van a requerir un momento muy interesante. Thanks so much for your time, Marco, and your explanation about that. It is very, very interesting. And Vanessa, de verdad, la forma como integras la información, haces probabilidades y las predicciones, yo creo que eso ayudaría bastante en el tema de optimización de recursos, algo que todavía no estamos acostumbrados. Y justo hablaba Felipe, me hacía recordar y me traía a memoria, es que acá a veces los latinos pensamos, ya, esta cajita te va a solucionar todos tus problemas, y no es así, y no es así. Claro, tú puedes trabajar con una cajita VIP y te va a solucionar todos los problemas. Yo digo que no, pero la cajita VIP te va a costar 20, 30 veces más que una cajita simple, ¿no? Entonces, Exactamente. ese es el tema que a veces nos toca entender, ¿no? Depende de tu producto, Ujú, depende del nivel de riesgo que tú quieras que sí. afrontar, pero tú tienes que conocer el riesgo. Si tú no conoces el riesgo, trabajas a ciegas. Es lo Ujú, peor que puedes hacer, ¿no? Entonces, yo creo que todos nos llevamos una lección. También me llevo algo muy bonito en esta charla. Igualmente, Úrsula, siempre es súper interesante conocer las novedades y los temas logísticos, cómo se van integrando con las buenas prácticas. Al final, todo está relacionado. Ninguna cosa es separada a la otra. Al final, todo está interrelacionado y todos tenemos que apoyarnos para poder lograr lo mejor, ¿no? Entonces, creo que nos tomamos una pequeña foto, creo que los panelistas que estamos acá, saludamos, creo que ahí Fabricio nos va a ayudar tomando una foto y nos va a quedar para recuerdo. No va a ser la Excelente. última, ¿eh? A sacar No los sé qué año lentes, nos vamos gane, pero yo estoy seguro que vamos Kelly. a seguir conversando más. Agradecemos. Saludamos la mano. Marco, con you. Thanks so much. ¿Ok? ¿Ya tomaste, Fabricio? Espero que sí. Listo, perfecto, listo. Igual está grabado. Sí, claro. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, Vanessa. Bye, Marco. A pleasure Thank you very much again. for your time, Mark. I know that Bien, it's Marco. at night, but thanks so much. Mil Thank you very much. gracias por la invitación. Muchas Thank you. gracias a todos por participar en este Gracias. evento. Nos vemos en el siguiente webinar. Hasta Gracias, luego. gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Bye.